Señor Dios, Padre nuestro, te damos gracias por la oportunidad que nos das nuevamente de venir aquí, juntos nosotros, tu pueblo, para adorarte. Señor, venimos dispuestos a escuchar tu palabra, a escuchar tu voz por medio de la predicación de la Biblia. Te pedimos que dispongan nuestros corazones para que la reciban como es merecido, como necesita ser recibida por nosotros, tu pueblo. Que tu Espíritu Santo produzca en nosotros ese deseo, ese sentimiento de adoración que mereces, Señor, porque solamente tú eres Dios. Y te pedimos, Señor, que al abrir ahora tu palabra, tú quites cualquier obstáculo en nuestros corazones. Y que tú, Señor, la uses para edificar a tu pueblo. Nosotros no podemos conocer nuestros corazones, pero venimos delante de ti, el Dios que conoce todas las cosas. Y te imploramos que también, por medio de tu Espíritu Santo, tu palabra alcance a aquellos que no conocen al Señor Jesucristo. Y que hoy, Señor, sea el día de su salvación. Padre, bendícenos con tu presencia. Que tu pueblo hoy pueda clamar a ti por tu misericordia. Y agradecerte por lo que tú has hecho por nosotros en tu Hijo Jesucristo. Y es en su autoridad que pedimos estas cosas. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Y abrimos nuestras Biblias, la epístola a los Hebreos, capítulo 11. Hebreos 11. Versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Como hemos visto hasta ahora, lo que esta iglesia en Roma necesitaba urgentemente era escuchar la palabra de Dios. Lo que necesitaban era volver a escuchar todas las cosas que Dios había hablado acerca de su Hijo Jesucristo por medio de los profetas y todo lo que el Señor le había prometido a su pueblo por medio de él. ¿Por qué? Porque la fe de estos hermanos estaba débil. Ellos habían quitado sus ojos del Señor Jesucristo al haber dejado de escuchar su palabra. Es por ello que desde el puro inicio de la carta el autor cita pasaje tras pasaje de la Escritura, especialmente de los Salmos, entendiendo este autor que toda ella, como les dijo en Hebreos 3:7, es lo que dice el Espíritu Santo. Y lo hizo con el conocimiento de que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, como le dijo Pablo a los romanos. Si estos hermanos en Roma en el primer siglo iban a ser fortalecidos en la fe, si ellos iban a poder sobrevivir todas esas persecuciones y todas las tribulaciones que estaban experimentando, no solo a manos de los judíos, no solo a manos de los apóstatas, sino también del imperio romano, ellos debían hacerlo escuchando aquel medio de gracia que Dios le dejó a los creyentes, su palabra. Era su palabra lo que iba a fortalecer la fe de estos hermanos en Roma. Ella era el fundamento de su fe. Pero no solo debían escucharla, sino que también debían aprender cómo es que el creyente vive por fe.
Porque el justo, les dijo él citando al profeta Malaquías en Hebreos 10:38, vivirá por fe. Es por ello que el autor aquí en este capítulo 11 ilustra la vida de fe llevando la mente de estos hermanos al libro de Génesis. Porque siendo un gran conocedor de la Biblia, eso es importantísimo. Este hombre sabía y conocía la Escritura. Siendo un gran conocedor de la Biblia, él sabía que desde el principio las Escrituras ejemplificaban la vida de fe del creyente. Abel, Enoc, Noé, todos ellos fueron hombres de fe. Todos ellos vivieron sus vidas por fe. El mismo Abraham, el gran patriarca de Israel, aquel hombre en el que se enorgullecían todos los judíos y también estos judíos que estaban atacando a estos hermanos en Roma. Había sido un hombre de fe, un hombre que ejemplificaba a un creyente viviendo su vida por fe, el gran Abraham. Y concluyendo su resumen del primer libro de la Biblia, en el versículo 22, el autor les muestra la misma verdad en Isaac, Jacob y José. Todos ellos tuvieron la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Todos ellos entendieron haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Y todos ellos creyeron que Dios existía y que es galardonador de los que le buscan. Fue por su fe que no solo agradaron a Dios, sino que hallaron buen testimonio de Él. Y ahora el autor va a dirigir la mente de estos hermanos al segundo gran hombre del Antiguo Testamento. Al segundo hombre más importante para el pueblo judío, Moisés. Pero a pesar de que Dios le había dado su ley a Moisés y que había hecho de él un gran instrumento suyo, como vamos a ver a partir del versículo 23, las Escrituras no testifican que fue por la ley por la cual Moisés agradó a Dios, ni que fue por la ley por la cual Moisés recibió el galardón. Todo el punto del autor, lo que él desea mostrarle a estos hermanos es que fue por la fe que Moisés alcanzó buen testimonio de Dios. Fue por su fe. Y así como lo hizo con Abraham, el autor va a declarar 5 verdades de la fe de Moisés que prueban que fue así como él vivió su vida. Y por las cuales no solo agradó a Dios, sino que también fue por las cuales él recibió como un creyente el galardón de las manos de Dios. Y esas 5 verdades serán los 5 puntos de este sermón, que estará dividido en 2 partes. Hoy veremos nada más 2 de estos puntos. Leamos entonces Hebreos 11, versículos 23 al 29. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Entonces el primer punto, o la primera verdad que el autor va a mostrar de la fe de Moisés es este: por la fe Moisés fue escondido por sus padres. Ahora, como veremos, habiendo terminado de resumir el libro de Génesis, ahora el autor se va a dedicar a estudiar con estos hermanos el libro de Éxodo. Es más, por lo que seguirá diciendo el autor a partir del versículo 30, lo más probable, podríamos asegurar que el autor desea resumir con Moisés todo el Pentateuco. Y a lo primero que hace referencia a nuestro autor es al nacimiento de Moisés, evento que encontramos nosotros en Éxodo capítulo 2. José ya había muerto,
Y como se nos afirma en el primer capítulo de Éxodo, los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Eso dice Éxodo 1:7. Aquel faraón que había amado tanto a José había muerto y se había levantado un nuevo rey. Un faraón que no conocía a José. Y teniendo temor de los israelitas que se estaban fortaleciendo y estaban creciendo grandemente, este nuevo faraón comenzó entonces a molestar y a oprimir al pueblo de Israel. Pero entre más lo hacía, dice el libro de Éxodo, más se multiplicaban y más crecía el pueblo de Dios. Por lo tanto, Faraón decidió ordenarle a las parteras de las hebreas que cuando asistieran a un parto de las israelitas, si nacía un varón, lo tenían que matar. Y si nacía una mujer, debían preservarle la vida. Sin embargo, las parteras, dice Éxodo, temiendo más a Dios que a Faraón, no obedecieron su mandato. Faraón entonces le ordena, ya no a las parteras, sino a los egipcios, a su pueblo, a que echen al río a todo niño varón que naciera en Israel. Pero en Éxodo capítulo 2, nosotros leemos lo siguiente. Un varón de la familia de Leví, Éxodo 2:1, fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Es a este relato al que hace referencia nuestro autor en Hebreos 11:23. Y lo que afirma es que por la fe, no Moisés, sino sus padres, cuando nació su hijo, lo escondieron, no temiendo o no reverenciando o no respetando, eso es lo que implica el término en Hebreos 11:23, el mandato o el edicto del rey. Pero la pregunta para estos hermanos en el primer siglo y para nosotros el día de hoy es la siguiente: ¿por qué razón los padres de Moisés irrespetaron el decreto del rey? Ciertamente era su hijo, su primogénito. Claramente a ningún padre le gustaría que su hijo muriera, y mucho menos que fuera asesinado. Pero ¿cuál fue la razón por la que afirma el autor de los Hebreos que estos padres ocultaron a su hijo? Y noten que no fue solo su madre, como aparenta decir Éxodo, sino que ella lo escondió, como asume Hebreos 11, probablemente con la orden y la ayuda de su esposo, porque Hebreos 11:23 dice, habla de sus padres. Ellos fueron los que lo escondieron. Fueron ambos los que ocultaron a este niño para que no fuera asesinado por los egipcios. Pero de nuevo, ¿por qué razón lo hicieron? Bueno, en el versículo 23, y haciendo referencia a Éxodo 2:2, el autor afirma que fue porque le vieron niño hermoso. Esa fue, según nuestro autor, habiendo sido inspirado por el Espíritu Santo, la razón de sus acciones. Ahora, ¿fue realmente porque le vieron hermoso que desobedecieron el decreto del rey? ¿Fue realmente esa la razón? ¿Qué implica ese término hermoso? ¿Qué significa? Porque si ustedes le preguntan a cualquier padre o cualquier madre entre nosotros, les aseguro que todos dirán que su hijo es hermosísimo. Mis hijos son los hijos más hermosos del mundo. Y cualquier padre aquí dirá lo mismo de sus hijos. Ese término hermoso, tanto en el griego como en el hebreo que es usado en Éxodo 2:2, ciertamente puede significar de hermoso aspecto, que externamente, físicamente es hermoso. Eso puede significar. Pero también puede implicar que algo o alguien es valioso, o es de utilidad, o que tiene un propósito para algo o para alguien. Y yo creo que es en ese sentido en el que fue usado tanto por Moisés, cuando escribe de su propio nacimiento en Éxodo 2:2, como por nuestro autor en Hebreos 11.
Porque se nos dice que fue por fe que sus padres lo escondieron, porque por fe le vieron un niño hermoso. El punto del autor es que fue por fe que estos padres vieron a Moisés y se dieron cuenta que era valioso o de utilidad. Fue por fe, implica el autor, que sus padres le vieron como un niño con un propósito. Lo que el autor de los Hebreos está diciendo es que la vida de Moisés se caracterizó por fe o por la fe desde antes de su nacimiento en la vida de sus padres. Ellos, como fue evidente también en la vida de Moisés, también tuvieron fe verdadera, sus padres. Y por esa fe fue que ellos pudieron ver en su hijo un niño especial en el plan redentor de Dios para Israel. Ahora, ¿cómo lo supieron? ¿Cómo supieron que su hijo les había sido dado con un propósito? Bueno, para ello debemos recordar todo lo que hemos visto hasta el momento en Hebreos capítulo 11. Desde el puro principio, luego de que el hombre y la mujer cayeron en pecado, Dios le había revelado a la humanidad su plan redentor. Él les había revelado el plan de traer por medio de la mujer al Salvador de su pueblo. Génesis 3:15. Y desde el puro principio de Génesis, después de la caída, es evidente que los hombres habían creído esa revelación divina. Y fue primeramente evidente en Adán. Él creyó la palabra de Dios en Génesis 3:15 y él le cambió el nombre a su esposa. Ya no sería varona, sino se llamaría Eva, porque ella sería la madre de todos los vivientes. De ella vendría el Salvador. Y con ese nombre, cambiándole el nombre a su esposa, él estaba manifestando su fe en lo que Dios le había dicho. Luego esa fe fue evidente en la misma Eva. Un tiempo después, dando a luz a su primogénito, le pone por nombre Caín. Y Caín significa, he aquí. Eva recuerda las palabras de Dios: de ti vendrá la simiente prometida. Y dice, aquí está. Y le pone Caín, manifestando que ella había creído la promesa de Dios de aquel Redentor. Ahora, tiempo después, Caín crecería y Eva se daría cuenta que este no sería su Redentor. Pero el libro de Génesis es claro que esa promesa no solo era creída por los hombres, sino que ellos mismos seguían esperando a aquel Redentor. Los hombres estaban pasándose de generación en generación esa promesa que Dios le había dado a sus primeros padres, Adán y Eva. Y todos estaban esperando a aquel Redentor. Lamec, por ejemplo, el padre de Noé, le pone Noé. ¿Por qué? Porque él esperaba que Noé fuera aquel Redentor que traería reposo a su pueblo. Eso es lo que significa Noé. El nombre Noé significa aquel que nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos. Lamec estaba manifestando que él estaba esperando a aquel Redentor que traería reposo para su pueblo. Tiempo después, luego de que la humanidad vuelve a multiplicarse después del diluvio, Dios llama a Abraham para que saliera de la casa de su padre, fuera a la tierra que él le mostraría, con la promesa de que Dios haría de él el padre de una muchedumbre de gentes. Y para mostrarle la realidad, la verdad de su palabra, Dios hizo un pacto con él, en el cual le juró no solo darle esa gran descendencia, no solo darle la tierra prometida, sino también le había prometido una simiente específica por medio de la cual él bendeciría a las naciones. Y esa simiente especial sería aquella misma simiente que le fue prometida a Adán y a Eva. Aquel mismo hijo que traería reposo a su pueblo, aquel que sería la provisión de Dios para servir como el sustituto de su pueblo, para redimirlo de sus pecados. Esta simiente, este redentor, este hijo tan especial, era lo que esperaba Abraham, Isaac, Jacob y José. Fue a él a quien Abraham vio aquel día en Moria y por el cual se gozó.
Esa palabra que Dios le había dado al hombre en Edén no solo continuaba siendo enseñada de generación en generación, sino que continuaba siendo creída por los hombres. El evangelio no se había perdido, continuaba siendo enseñado de padre a hijo, de madre a hijo. Y generación tras generación entre los hombres iban creyendo esa promesa. Pero Dios también le había hablado a Abraham, informándole que parte de su plan para su descendencia era llevarla a Egipto. Eso vimos en Génesis capítulo 15. Y tenerlos allí por 400 años como esclavos. Pero con la promesa de que Él volvería a ellos a su tiempo para rescatarlos y traerlos a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. Y usarlos a ellos, a los descendientes de Abraham, ¿para qué? Para traer juicio sobre todas las naciones de Canaán, por su pecado. 400 años después. Y como vimos la semana pasada en los patriarcas, esta promesa también había sido transmitida de generación en generación. Es decir, no solo el evangelio estaba siendo predicado de padres a hijos y estaba siendo creído por los hombres, sino que esta promesa hecha a Abraham de que su pueblo estaría 400 años en Egipto también estaba siendo enseñada en Israel. Y la promesa de que Dios vendría a rescatarlos de la esclavitud de Egipto para llevarlos a la tierra prometida. Ellos esperaban no solo aquel Redentor, sino también aquella salvación que Dios traería para su pueblo al librarlos de la esclavitud en la que ellos estarían cautivos en Egipto. Y ellos pasaron esa palabra de Dios de padres a hijos, como dije. Y de alguna manera, no sabemos cómo, porque la Escritura no nos lo dice, los padres de Moisés supieron que Moisés era un instrumento en las manos de Dios para llevar a cabo aquella promesa. La Escritura no nos lo dice. Josefo, por ejemplo, dice que los padres de Moisés recibieron una visión de Dios. Pero la Escritura no nos dice a nosotros. Josefo es un judío en el primer siglo, escribiendo como un judío, no como un creyente. Pero la Escritura no nos dice a nosotros cómo fue que los padres de Moisés supieron que el plan de Dios para su hijo era el del libertador de su pueblo. Pero por fe lo supieron. No sabemos cómo, pero por fe lo supieron. Noten lo que dijo Esteban cuando estaba defendiendo su vida ante los sacerdotes judíos en Hechos 7:25. Hablando de Moisés, él dijo esto: pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Cuando Moisés va a defender a aquellos judíos y mata a aquel egipcio, él piensa, dice Esteban, inspirado por el Espíritu Santo, que sus hermanos, los judíos, los israelitas comprenderían que Dios les daría libertad por manos y que Él sería libertador. Él pensaba que cuando Él llegó y mató a aquel egipcio, que los israelitas dijeron: este es nuestro libertador. Pero dice Esteban que ellos no lo habían entendido así. Pero Moisés pensó que ellos comprenderían eso. ¿Quién le había enseñado a Moisés que Dios lo iba a usar a él para darle libertad a Israel? ¿Quién le había enseñado eso a Moisés? ¿Cómo supo Moisés que Dios lo iba a usar a él como para libertar a Israel? Sus padres le enseñaron eso. Fueron sus padres. Por fe ellos habían entendido eso de su hijo y por eso, por fe, ellos le habían enseñado eso a él. Ellos habían entendido que su hijo era especial, que sería usado por Dios para libertar a Israel de la esclavitud de Egipto, y eso fue lo que ellos le enseñaron a su hijo. Fue por eso que lo escondieron. Y fue por eso que le enseñaron esa verdad que Dios les había de alguna manera revelado a ellos de su hijo, a Moisés.
Moisés sabía que Dios lo usaría a él porque sus padres lo habían entendido así por fe, porque ellos habían creído la palabra del Señor. Y como veremos más adelante, fue por eso que Moisés hizo lo que hizo en Egipto. Pero el punto del autor es que los padres de Moisés creyeron la palabra que Dios le había revelado a Abraham, creyeron todo lo que Dios les había prometido, y viendo por fe que su hijo era especial para el propósito de Dios, lo escondieron y arriesgaron sus propias vidas. ¿Para qué? Para obedecer a Dios y su palabra. Quizás ellos hasta pensaron que él, Moisés, su hijo, sería aquel redentor prometido. Quizás, no sabemos si es cierto. Pero creyendo la palabra de Dios, ellos lo guardaron, lo cuidaron, sabiendo que Dios cumpliría en él su promesa para ellos. ¿Por qué? Porque Dios lo había dicho eso de Moisés. Sería por medio de ese niño que el Señor visitaría a la descendencia de Abraham y los rescataría de la tiranía de Egipto, usando a Moisés. Y entendiendo por fe que Dios había dispuesto a usar a su hijo, ellos entonces no temieron el decreto del rey. Y lo escondieron por 3 meses. Entendiendo que Dios había dicho que iba a usar a Moisés para libertar a Israel de Egipto, ellos no temieron al rey, sino que creyeron la palabra de Dios con respecto a su hijo, por fe, habiendo creído las promesas que Dios le había dado a Abraham cientos de años antes. El punto del autor es que así como vivieron por fe los padres de Moisés, así mismo debían vivir estos hermanos en Roma. Ellos estaban siendo atormentados no solo por los judíos y los apóstatas, sino también por el imperio romano. Atormentados, perseguidos, robados. Para el imperio ellos eran una amenaza, como lo fueron los israelitas para los egipcios. Y muchos de los que una vez profesaron ser cristianos habían apostatado de la fe cristiana, prefiriendo rechazar a Dios y rechazar su palabra antes que sufrir esas persecuciones. Todo lo contrario de lo que hicieron los padres de Moisés. A diferencia de muchos de estos hermanos en Roma que estaban sucumbiendo ante tales amenazas y tribulaciones, que estaban dudando de la palabra de Dios, de sus promesas, los padres de Moisés no cedieron a las órdenes de Faraón, sino que más bien por fe creyeron y confiaron las promesas de Dios para ellos como su pueblo. Nosotros somos el pueblo de Dios, la descendencia de Abraham, y seremos libertados. Sí, 400 años estaremos aquí, pero seremos libertados cuando Dios venga a nosotros por medio de un libertador y nos lleve a la tierra prometida. Y este es nuestro libertador, el que Dios usará, su instrumento. Y por eso lo escondieron y prefirieron arriesgar sus propias vidas antes que obedecer el decreto del rey. Los padres de Moisés poseían fe verdadera. Ellos tenían la certeza de que serían libertados, a pesar de que eso ocurriría décadas en el futuro. Y estaban convencidos de su liberación, de una liberación que no era visible para ellos aún, porque tenían fe verdadera. Y ellos sabían todo eso. ¿Por qué? Porque Dios lo había dicho. Sí, cientos de años antes, pero Dios lo había dicho. El Dios que no miente lo había dicho, y eso es lo que él iba a hacer. Y Moisés sería ese instrumento para llevar a cabo su plan. Y estos hermanos en el primer siglo debían comprender que Dios les había dado a ellos, como cristianos, no a un hombre que los rescataría del imperio romano, sino que a ellos Dios les dio en su Hijo Jesucristo a la simiente que le fue prometida a Adán y a Eva. A aquel que realmente le daría el reposo espiritual a su pueblo. A aquel que realmente sirvió como el sustituto para el perdón de sus pecados. A aquel que realmente los rescató, los redimió y los libertó del que era su peor enemigo. No Egipto, no Roma, el pecado. Ellos debían entender que en Cristo ellos tenían al mejor Moisés. Y en Él debían confiar, a Él, debían seguir y por Él debían vivir, en lugar de estar dudando.
Pero esto lo debían entender y hacer viviendo por fe. Por fe, confiando en la palabra de Dios, todo lo que Dios había dicho acerca de su Hijo Jesucristo. En lugar de estar dudando y sucumbiendo ante las amenazas del mundo. En lugar de estar dudando, pongan sus ojos en el Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuál es la segunda verdad de la fe de Moisés a la que apunta nuestro autor? Versículos 24 al 26. Por la fe Moisés rechazó los tesoros de Egipto. Versículo 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. El autor va a hacer referencia al pasaje en Éxodo 2, versículos 11 al 15. Después de pasar 3 meses ocultando a su hijo, los padres de Moisés no pueden esconderlo más. Ya el bebé está más grande, llora más, hacía demasiado ruido como para poder esconderlo de los egipcios. Los egipcios andaban merodeando las casas de los israelitas para ver si escuchaban a un niño, para ver si era varón, para matarlo. Ellos por eso lo tenían escondido, pero ya cuando crece, después de los 3 meses, ya hace demasiada bulla quizás. Ya no pueden esconderlo. Por lo tanto, la única opción era ponerlo en una arquilla y dejarlo ir en el río. En la providencia de Dios, el día en que los padres de Moisés hacen esto, la hija de Faraón fue a bañarse al río. ¿Y qué sucedió? Pues se nos informa en Éxodo capítulo 2 que ella vio la arquilla donde iba el pequeño Moisés y envía a una de sus siervas, de una de sus esclavas, a que vea qué era lo que había en la arquilla. Y cuando vio, se dio cuenta que dentro de la arquilla había un niño y que el niño era uno de los israelitas. La hermana de Moisés, María o Miriam, depende de la versión de la Biblia que usted esté leyendo, estaba cerca y estaba ahí viendo lo que sucedía. Y cuando se da cuenta que la hija del rey había tomado a su hermano menor, se le acerca y le dice que ella le puede conseguir a una nodriza entre las israelitas para que le críe al niño. La hija de Faraón accede y adivinen a quién le lleva el hijo María. A su mamá, a la madre de Moisés. Ella entonces, en la providencia divina, termina de criar al niño. Y realmente no sabemos cuántos años pudo haber estado Moisés con ella, pero lo que podemos suponer es que fueron varios años. Algunos comentaristas piensan que pudo haber pasado hasta 12 años Moisés con su madre. Lo que se nos dice en Éxodo 10 es que fue cuando el niño creció, que le fue devuelto a la hija de Faraón, la cual dice, lo prohijó y le puso por nombre Moisés. Cuando creció. Lo que sí debemos tener claro, hermanos, es esto, que siendo creyentes, los padres de Moisés no solo iban a cuidar físicamente de su hijo, sino que lo iban a instruir también en la palabra de Dios. ¿Qué iba a hacer un creyente con su hijo? Sí, lo iban a alimentar, lo iban a cuidar, pero lo iban a instruir también en todo lo que Dios había dicho, porque eran creyentes. Eso es lo que leímos en Hechos 7. ¿Cómo supo Moisés que él sería un instrumento de Dios para libertar a Israel si no fue que sus padres se lo enseñaron a él? Fue en esos años que sus padres aprovecharon para enseñarle la palabra de Dios a Moisés. Y Moisés creyó. Una vez que había crecido y que había tenido la oportunidad de ser instruido por sus padres, al menos por unos pocos años, él le fue entregado a la hija del rey como se le había prometido. Y ahora ahí fue instruido en la sabiduría de Egipto. 40 años pasan, según nos dice Esteban en Hechos 7:23, y leemos lo siguiente en Éxodo 2, versículos 11 al 15. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos.
Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. A sus 40 años, según nos informa Esteban en Hechos 7:23, Moisés decide ir a visitar a sus hermanos. Él sabe que los israelitas son sus hermanos, son su pueblo. Él se da cuenta que un egipcio está golpeando a uno de sus hermanos y por defenderlo termina matándolo y escondiéndolo en la arena. Al otro día él vuelve a ir a sus hermanos. Esto fue lo que estuvo en su corazón, y nota que dos de ellos están peleando. Y le dice a uno: ¿por qué golpeas a tu prójimo? El israelita entonces le reclama a él, preguntándole que si él iba a hacer lo mismo que hizo con aquel egipcio, que se lo iba a matar. Moisés entonces se da cuenta que ya todo eso era conocido por todos. Y aquí entonces Moisés tiene dos opciones. Una, identificarse con los egipcios y decirle a este israelita: ¿quién te crees tú para hablarle así al hijo de la hija de Faraón? Y mandarlo a matar. Esa era una opción para salvar su vida. Yo soy el hijo de la hija de Faraón. Tú eres un esclavo. ¿Cómo me hablas así? Y lo manda a matar, y así se salva. Matarlo por su insolencia. La otra opción que tenía Moisés en ese momento era identificarse de una vez por todas con sus hermanos, el pueblo de Dios, y rechazar todo lo que Egipto le podía ofrecer. Esas eran las dos opciones que tenía Moisés: identificarse con los egipcios o identificarse con el pueblo de Dios. ¿Y qué hizo Moisés cuando fue enfrentado a tales opciones en su vida, en ese momento específico? Él actuó por fe. Cuando ya era grande, dice el autor de los Hebreos, no grande en edad, sino grande en estatus, en grado, en eminencia, Moisés rehusó, o más literalmente renunció o repudió tener una relación familiar con la hija de Faraón. Piensen en esto: Faraón era el hombre más poderoso sobre la tierra en ese momento. Él lo tenía todo, era dueño de todo, lo poseía todo. Lo que él decía era hecho. Si él quería algo, se le traía. Y los mismos privilegios los tenían sus hijos, sus hijas y hasta sus nietos. Y cuando Moisés fue enfrentado a tomar una decisión, conociendo ya lo que Dios le había dicho cientos de años atrás a Abraham y lo que le había prometido a su descendencia después de él, Moisés hizo lo que para muchos sería una verdadera locura. Renunció al prestigio, al poder, al dinero, al éxito, y repudió ser identificado como hijo de la hija del hombre más poderoso sobre la tierra, y se identificó más bien con el pueblo de Dios. En lugar de escoger el prestigio de Egipto, por la fe Moisés escogió, como dice el autor en el versículo 25, estar unido en sufrimiento, compartir el maltrato con sus hermanos, el pueblo de Israel. Por fe él había preferido el maltrato antes que experimentar los deleites temporales del pecado. A sus 40 años Moisés entendió que lo único que Egipto le podía ofrecer a él eran deleites temporales del pecado. Y la vida de pecado a la que se refiere el autor puede ser varias maneras aquí. En la vida de libertinaje e inmoralidad que caracterizaba la vida de todas esas monarquías,
Si Moisés se identificaba con los egipcios, ciertamente disfrutaría de la buena vida según el mundo le entiende. Mujeres, poder, éxito, dinero, una vida de pecado. También, si identificándose con Egipto, podría disfrutar temporalmente del pecado de desobedecer a Dios. Porque si él entendía, si él sabía que Dios había dicho que él era un instrumento suyo para libertar a Israel, si él se identificaba con Egipto, estaría desobedeciendo a Dios. Sí, haría de su vida algo más fácil temporalmente, pero sería pecando contra Dios. Pero también, y aquí es donde debían prestar atención estos hermanos a los que le estaba escribiendo este autor, es que identificándose con Egipto, Moisés podría haber gozado temporalmente de una vida mejor aquí en la tierra, pero cometiendo el terrible pecado de la apostasía. Al identificarse con Egipto, sabiendo que él era israelita y que Israel era el pueblo de Dios, él estaría apostatando. Pero por la fe Moisés entendió que todos los tesoros de Egipto, que ser hijo de la hija de Faraón, lo único que le podían ofrecer a él eran riquezas y placeres temporales. Y habiendo considerado, ese es el término que usa ahí el autor en el versículo 26, que dice teniendo, es considerado, pensando. Él pensó que el vituperio de Cristo eran mayores riquezas para él que lo que Egipto le podía ofrecer. Piensen en esto. Moisés pudo haber pensado que él le hubiera servido más y mejor a Israel manteniéndose identificado con los egipcios. No puedo ayudar yo mejor a Israel estando aquí como egipcio, en este estatus de poder. Yo digo, no los maltraten tanto. Él pudo haber pensado eso. Le sirvo mejor a Israel aquí. Yo disfruto de una vida de paz, tranquilidad, dinero, poder y todo, pero quizá le sirva mejor a Israel aquí. Pero él entendió por fe que la palabra de Dios había sido muy clara para con él y para con su pueblo. Y por fe él supo que debía entonces confiar en la palabra de Dios y no en sus propios razonamientos. Mantenerse identificando con los egipcios era apostatar de la fe, era apostatar del Dios vivo y verdadero. Y como un hombre de fe, eso era algo que él jamás haría. Por la fe, él prefirió el reproche público, los insultos, el vituperio de Cristo, como algo más valioso que todos los tesoros de Egipto. Y es interesantísimo que el autor haga esa conexión entre Moisés y Cristo. El autor está estudiando con estos hermanos el Antiguo Testamento y les está mostrando a Cristo en cada página. Y les dice que Moisés tenía sus ojos bien puestos en Cristo. ¿Por qué hace eso el autor? ¿Por qué dice el vituperio de Cristo? Hablando de Moisés. Bueno, que lo más probable es para refutar lo que estaban escuchando de los judíos y de los apóstatas, que les decían que su deber, si querían ser salvos, era volver a Moisés, a la ley. Pero el autor va al Antiguo Testamento y les muestra que Moisés no apuntaba a la ley, sino a Cristo. Era Cristo al que los hombres tenían que volver. Del que se les había predicado y en el que ellos habían creído unas décadas atrás. A él apuntaba Moisés. Pero Moisés, en lugar de apostatar, en lugar de identificarse con los enemigos de Dios, por la fe prefirió identificarse con sus hermanos y por la fe tuvo por mayores riquezas los insultos que recibiría él por causa de Cristo.
¿Qué lección de fe para estos hermanos en Roma? ¿Qué estaba pasando ellos? El vituperio por causa de su fe. Ellos estaban dudando. ¿Por qué me insultan tanto por mi fe? Muchos de ellos habían dejado hasta de congregarse, como les reprocha el autor en Hebreos 10:25, por los insultos que estaban experimentando por su fe en el Señor Jesucristo. Pero el autor de los Hebreos quiere que entiendan que no solo Abraham, el más grande entre los creyentes del Antiguo Testamento, sino también Moisés, el segundo más grande, prefirieron ser insultados y vituperados por causa de Cristo antes que apostatar de la fe. Ellos prefirieron continuar identificándose con el pueblo de Dios antes que identificarse con el mundo y con los enemigos del Señor. Fue por eso que cuando Faraón supo que Moisés era un israelita, identificándose ya no con Egipto sino con Israel, lo quiso matar. Y fue por la razón por la cual Moisés huyó a Madián. Ahora, ¿por qué razón consideró Moisés el vituperio de Cristo como mayores riquezas? Noten lo que dice el autor al final del versículo 26. Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe Moisés pesó en una balanza el sufrimiento presente versus el gozo eterno. El vituperio del mundo por causa de Cristo versus la gloria eterna. ¿Y qué dijo? Prefiero a Cristo. Porque por fe supo que todo lo que el mundo le podía ofrecer es temporal. Pero lo que Dios le prometía a él en Cristo era eterno. Eterno. Y así puso su mirada, fijó su atención, literalmente nos dice el autor en Hebreos 11:26, en el galardón de la vida eterna que solamente Dios le podía dar por su fe en la simiente prometida. Moisés no solo tenía la certeza de lo que le esperaba, no solo estaba convencido de lo que no podía ver, sino que también creyó que Dios era Dios y que era el galardonador de todos los que le buscan. ¿Y qué hizo? Creyó, confió y obedeció la palabra de Dios. ¿Qué debían hacer estos hermanos en Roma? Hacer exactamente lo mismo. Confiar, creer y obedecer la palabra del Señor, entendiendo que los sufrimientos de esta vida son temporales, que los deleites que la vida nos ofrece en este momento son temporales, pero entendiendo también que el Señor mismo le prometió a sus discípulos que si a Él lo persiguieron, a sus discípulos también los perseguirían. Entendiendo que rechazar el cristianismo era aliarse con los enemigos de Dios. Por lo tanto, lo único que debían hacer ellos como creyentes era continuar firmes en la palabra del Señor, manteniendo firme su atención sobre el Señor Jesucristo. Dos cosas que podemos aprender nosotros ya para terminar de este pasaje. Primero, la responsabilidad que nosotros tenemos como creyentes de pasar nuestra fe. Los que somos padres de familia debemos ver que es nuestra responsabilidad, como lo fue la de los padres de Moisés, enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios constante y consistentemente. Nosotros sabemos que Dios es el único que da la fe para creer y para salvación. Para que una persona pueda creer el Evangelio. Y si nuestros hijos van a ser salvos, será porque Dios les dio la fe para creer. Pero como le dijo Pablo a los romanos, ¿cómo pues invocarán nuestros hijos a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán nuestros hijos en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán nuestros hijos sin haber quienes prediquen en su casa? ¿Cómo van a creer? ¿Cómo van a llegar a creer nuestros hijos en el Señor Jesucristo si no somos padres que les estamos enseñando constantemente la palabra de Dios a ellos en el hogar? Es nuestra responsabilidad. Eso fue lo que hicieron los padres de Moisés.
porque eran creyentes. Muchos niños que crecieron en esta iglesia ahora están en el mundo. Y si ustedes me preguntan a mí, la principal razón es esta. Muchos escucharon de sus padres, hay que ir a la iglesia, lo importante es la palabra de Dios, y nunca vieron la importancia de la palabra de Dios en la vida de sus padres en el hogar. Porque nunca les enseñaron a sus hijos la palabra de Dios día tras día. Y prefirieron dejarle esa tarea a los maestros de niños, a los pastores. Y no lo vieron como su propia responsabilidad. Pero hermanos, es nuestra responsabilidad. Dios nos dio a nuestros hijos, a nosotros. Y nos salvó a nosotros para que nosotros pasemos esa fe a ellos. Enseñándola. Confiando en que Él, si es su voluntad, los salvará por aquella palabra que nosotros les estamos enseñando a ellos constante y consistentemente. ¿Cómo van a creer? ¿Cómo van a creer si no escuchan la palabra de Dios? Pero también es nuestra responsabilidad como creyentes pasar la palabra de Dios, el Evangelio, a las otras personas que el Señor pone en nuestras vidas. A la par de nuestro cubículo en el trabajo, al lado en el bus, al lado de nuestra casa, en nuestra familia. Ese es nuestro deber también. Si amamos la palabra de Dios, la hablaremos constantemente a aquellos que Dios ponga en nuestras vidas. Lo segundo que debemos llevarnos de este pasaje es hacernos la siguiente pregunta: ¿con quién nos identificaremos cuando vengan las pruebas? ¿Con Faraón o con el Señor? Cuando venga el mundo a acusarnos a nosotros de intolerantes porque creemos lo que dice la Biblia y por causa de ellos nuestros trabajos y nuestra fuente de ingresos se ve amenazada, cuando nos echen, ¿qué vamos a hacer? ¿Con quién nos vamos a identificar? ¿Vamos a rechazar la palabra de Dios para mantener nuestros trabajos? ¿O vamos a confiar en el Señor y vamos a mantenernos firmes en la fe? Esto es lo que ha dicho el Señor. Yo no puedo negar la fe. Écheme del trabajo. Yo confío en que el Señor proveerá para mí de una u otra manera. Y si no provee en esta vida, moriré de hambre y en el cielo estaré una eternidad con Él. Cuando venga el mundo con sus tentaciones, ¿qué vamos a hacer? Vamos a entender que por la fe que las tentaciones del mundo son nada más deleites temporales del pecado, de aquello que ofende a Dios. O vamos a entender por la fe que el Señor es mejor, que obedecerle a Dios es mejor, que luchar contra aquellas tentaciones es mejor. Cuando venga el mundo en la forma de nuestros amigos o vecinos, en la forma de nuestros familiares, para decirnos que somos unos cobardes por no hablar como ellos hablan. ¿Usted no es bien macho? Por no ver lo que ellos ven en la televisión o en el cine. Payaso. Por no desear lo que ellos desean, por no hacer lo que ellos hacen. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a identificar con ellos para que no nos insulten? ¿Para evitar que piensen mal de nosotros? ¿Para evitar que digan que somos unos cobardes y unos payasos? Séale infiel a su esposa. Eso es de hombres. ¿O le tiene miedo a su mujer? No, le tengo miedo a Dios. O vamos a mantenernos firmes en la fe, prefiriendo el vituperio de Cristo, porque por la fe hemos entendido que mejor es lo que nosotros tenemos en Cristo Jesús que todo lo que el pecado nos puede ofrecer a nosotros.
Vivir por fe, mis hermanos, es renunciar a todo y seguir a Cristo. Vivir por fe es cargar nuestra cruz, morir a nosotros mismos, a nuestros deseos, a nuestros anhelos y vivir para Cristo. Eso es vivir por fe. Que meditemos nosotros constantemente en las palabras del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto. En 2 Corintios capítulo 4, 16 al 18. Por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Que vivamos nosotros así, por fe. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por lo que hemos podido meditar en esta noche. Sobre todo te damos gracias por el Señor Jesucristo, ese gran y perfecto libertador que tú nos has dado a nosotros para rescatarnos de la esclavitud del pecado, para redimirnos, para traernos a la tierra prometida que está en ti. Oh Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por ese regalo de la salvación que nos has dado. Y que tu Espíritu Santo, Señor, aplique tu palabra a nuestros corazones y nos santifique y nos haga vivir nuestras vidas cada día más por fe. Que dejemos de dudar, que dejemos de ser débiles, sino que nos fortalezcamos en ti, en tu palabra. Y que luchemos contra este mundo, contra nuestra carne y contra Satanás, confiando plenamente en lo que tú nos has dicho en tu palabra. Oh Señor, gracias por tu Espíritu Santo, gracias por tu Hijo Jesucristo, y te pedimos, Señor, que edifiques a tu pueblo aquí en Los Lagos y que nosotros seamos un instrumento tuyo para magnificar tu gloria a todo el mundo. Te damos gracias. En Jesucristo tu Hijo hemos orado. Amén.